Cordial saludo, amigos. Gracias por estar aquí acompañándome en su canal El Búnker de Jack. Gracias por su tiempo. Hoy vamos a reaccionar a un video que me parece muy interesante. Es un video más retomando los temas de la historia española, de la historia militar de España. Sí, y el video trata de la derrota que tapó Estados Unidos en 1898. La derrota que tapó Estados Unidos en 1898, y vamos a hablar básicamente de la batalla naval de Cárdenas en la isla de Cuba. Entonces vamos a mirar qué nos dice nuestro narrador. Este es un video del canal La Leyenda Negra Española, y donde nos comenta cuál fue el desarrollo, qué fue lo que pasó y qué fue lo que taparon Estados Unidos en esta batalla. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. El ganador reescribe la historia a su gusto. El repetido dicho es perfecto para resumir lo que Estados Unidos perpetró con la actuación del teniente de navío Domingo Montes Regueiferos el 11 de mayo de 1898. Aunque dicha jornada la poderosa armada norteamericana se retiró escocida de la bahía de Cárdenas tras recibir un buen puntapié en la espinilla propinado por una minúscula escuadrilla armada con más gónadas que cañones, los de las Barras y las Estrellas contaron al mundo una versión bien distinta de lo acontecido. Doloridos tras haber sido humillados por una flota de muchísimo menor porte, los yanquis, o gringos como los llaman nuestros hermanos de la antigua España americana, conducidos por el capitán Chapman C. Todd, atribuyeron el resultado del combate a la presencia de potentes baterías ocultas en la bahía. Debieron verlas ellos, o suponerlas más bien, pues la realidad es que allí apenas había 3 barquichuelos hispanos destinados a labores de vigilancia y no a combatir contra una de las armadas más potentes de la época. Para desgracia de nuestro renqueante imperio, en el que ya empezaba a ponerse el sol tras sublevaciones y revueltas, la falacia cuajó y, aunque no perdimos la contienda, sí dejamos de combatir por el recuerdo de aquellos compatriotas, héroes a cuya cabeza se hallaba Montes. Para entender por qué llegamos hasta aquel heroico 11 de mayo, vamos a retrasar el calendario unos cuantos meses. A comienzos de 1898, el año en que las posesiones españolas al otro lado del Atlántico empezaron a suponer un auténtico quebradero de cabeza para el sobrepasado y escaso de liquidez gobierno peninsular. A las frecuentes revueltas locales pronto se sumaron las pretensiones de Estados Unidos, un país con menos de 200 años de historia, pero que tras pasar su adolescencia expandiéndose hacia el oeste a costa de los nativos, ahora ansiaba conseguir nuevos territorios fuera de su nación y desbordar sus fronteras. ¿Y dónde podría dirigir su flamante potencial bélico y adquirir nuevas posesiones de forma rápida? Tocaba mover ficha, y Estados Unidos lo hizo de la mejor forma que sabía, abriendo la billetera. Así, tanto el presidente James K. Polk como los sucesivos gobernantes, hasta llegar a William McKinley, ofrecieron suculentas sumas de dólares a los nuestros a cambio de territorios como Cuba. De esta forma se hizo patente la máxima que años antes había hecho James Monroe durante su etapa como líder del país: Cuba y Puerto Rico son apéndices naturales de Estados Unidos. Con lo que no contaba ninguno de los presidentes es con que la respuesta sería una sonora negativa, aunque esto tampoco le supuso un problema como tal. En 1897, después de que España declinara con recelo la ayuda envenenada que Estados Unidos le ofrecía para resolver el problema cubano, exigía el fin de la contienda y se ofrecía como mediadora entre los contendientes, McKinley intensificó su campaña de colaboración con los territorios díscolos. Más dinero y más armas para el enemigo de su enemigo. Sistema, por cierto, que Washington aplicaba desde hacía años a sabiendas de que Cuba era el primer productor del mundo de azúcar y la llave para el dominio del Caribe. La situación volvió a dar un vuelco el 15 de febrero de 1898, cuando, en mitad de la noche, el buque estadounidense Maine
el cual había llegado a las costas cubanas en misión de paz, aunque sin previo aviso y considerablemente armado, voló por los aires. Sin mediar palabra, los norteamericanos culparon de la explosión a los españoles. Nada más oportuno, ¿no cree? Aunque no tardó en demostrarse que todo había sido un desafortunado accidente. Con el levantamiento del acorazado, según se sabe, la destrucción fue debida a la explosión de uno de los compartimentos herméticamente cerrados que se usaban para almacenar las municiones. Pero a Estados Unidos le vino como anillo al dedo esta catástrofe, pues gracias a ella pudo iniciar las hostilidades y preparar a sus hombres para tomar las ansiadas posesiones españolas al otro lado del globo. El 25 de abril los norteamericanos, tal como ansiaban, firmaron la declaración de guerra. Esa infausta jornada comenzó de manera habitual para los españoles presentes en el puerto industrial de Cárdenas, ubicado no muy lejos de Matanzas, al norte de Cuba. A pesar de que corría el riesgo de ser uno de los primeros objetivos de la flota estadounidense, la Marina apenas contaba con recursos para ubicar en él un destacamento de 3 buques menores. Los 2 primeros barquichuelos en cuestión eran sendas lanchas a vapor, la Ligera y la Alerta, de escasas 42 toneladas y equipadas, según los expertos, con un cañón en proa de 42 milímetros y una ametralladora en popa de 37 milímetros. Además, contaba con una dotación de unos 20 hombres cada uno, menos de un tercio de la tripulación que necesitaba su hermano mayor, el destructor Furor, también de la Armada Española, para funcionar de forma adecuada, destructor que además contaba con 4 cañones de entre 57 y 75 milímetros, 2 ametralladoras Maxim y 4 tubos lanzatorpedos. El armamento que había en la bahía de Cárdenas era casi irrisorio comparándolo con el que portaba el Furor en la batalla naval de Santiago de Cuba. Pero era lo que había, y lo que tenían a su disposición los tenientes de navío Antonio Pérez Rendón, a los mandos de la Ligera, y Luis Pasquín y Reynoso, en la Alerta. La tercera pata de la defensa de la bahía de Cárdenas era el Antonio López, un remolcador de 68 toneladas que, tras ser construido en Estados Unidos, había llegado a manos españolas en 1895 tras pasar por la Compañía Transatlántica. A pesar de su escaso armamento, un cañón Nordenfeldt de 57 milímetros, este bajel era todo un veterano, pues había ayudado a acabar con varios intentos de insurrección en la isla y había colaborado en el ataque de otras tantas posiciones enemigas, un currículum más que extenso. Lo mismo sucedía con su capitán, el versado y olvidado teniente de navío Domingo Montes Regueifeiros, un marino experimentado cuya extensa hoja de servicios es narrada de forma más que pormenorizada por el investigador Alfonso Ceballos Escalera y Gila en su biografía elaborada para la Real Academia de Historia. En la misma se especifica tanto la ingente cantidad de destinos que había atesorado este marino, más de una decena de navíos desde que embarcara en la fragata Asturias una década antes, como su labor científica en tierra durante un breve regreso a España. Montes sirvió en el Observatorio de San Fernando y en el Arsenal de la Carraca antes de regresar a La Habana. El 25 de abril, poco después de la declaración de guerra, la US Navy inició el esperado acoso contra el puerto de Cárdenas. Lo hizo con un pequeño sondeo para saber las fuerzas que atesoraba España en la bahía. Tras desplazarse hasta la región con un contingente de 4 bajeles de considerable porte, el comodoro William T. Sampson envió hacia el puerto a un torpedero, el Foot, con órdenes de dar algo de guerra. Contra este buque, un verdadero gigante si se compara con sus contrarios, sus 150 toneladas y 3 piezas de artillería así lo atestiguan, salió la Ligera. Y lo cierto es que el resultado fue un combate de película en el que Rendón, con una decena de disparos, puso en fuga a un enemigo que, de 70 tiros, tan solo acertó 1. Pero aquello era tan solo un aperitivo de lo que se les venía encima. El 8 de mayo continuó la fiesta, aunque esta vez al son de otros 2 barcos estadounidenses ávidos de expulsar de allí a nuestra escasa flota. El ataque corrió a cargo del torpedero Erickson y su escolta, el crucero Castín. Otra vez uno de los nuestros se enfrentó a ellos, aunque en este caso fue el Antonio López, de Montes, muy bien situado en el llamado Canalizo de las Monas, donde tenía alcance y visión de toda la bahía,
pero era difícil de localizar. El Antonio López se estrenó con su cañón Nordenfeldt, batiendo también a este explorador estadounidense que se retiró al amparo del crucero. En vista que la pequeña flota estaba determinada a defender la zona, los estadounidenses se propusieron enviar algo más que un bajel para acabar con ella. El 11 de mayo se presentaron ante Cárdenas 4 navíos de porte muy superior a los españoles, todos ellos a las órdenes del capitán Chapman C. Todd. Estos eran los cruceros Wilmington y Machias, de más de 10.000 toneladas cada uno y armados con 10 piezas de artillería, 8 de las mismas de 102 milímetros. El torpedero Winslow TB5, gemelo del Foote, y el remolcador Hudson con 2 cañones de 57 milímetros. Pocos, sí, pero muy bien armados. Todd, que ondeaba su bandera en el Wilmington, ordenó atacar a plena luz de ese mismo día por las bravas. Tan solo se quedó fuera de la bahía cubriendo la retirada el Machias, y solo debido a su mayor calado. Ante aquella vista, la Ligera y la Alerta se retiraron con viento fresco hacia una zona menos profunda. De esta forma, los bajeles estadounidenses no podrían atacarles. Pero no ocurrió lo mismo con el Antonio López de Montes, al que le era imposible por sus dimensiones. Así pues, el teniente de navío dispuso a sus hombres para hacer frente a todo aquello con la moral bien alta y un intachable valor. Tocaba apechugar. A las 13:35 el Winslow se destacó sobre el resto de sus camaradas y quiso descerrajar una andanada a Montes. Pero la tripulación española estaba versada ya en una infinidad de combates y se adelantó con 2 disparos antes de que el enemigo pudiera lanzar sus torpedos. Fue un desastre para los estadounidenses. El primero dio de lleno en la pierna del comandante Bernardoux y el segundo inutilizó el sistema de gobierno del barco. Al ver que la presa se revolvía, sus 2 compañeros iniciaron un cañoneo incesante que, a pesar del tronar, apenas consiguió su objetivo. Al final, y a pesar del reguero de bombazos, tan solo impactaron 11 sobre el Antonio López. Provocaron bajas, en efecto, y también un incendio, pero seguía a flote. La situación debió de ser extraña para ambas partes. Por un lado, Montes evacuó parte de su bajel a sabiendas de que el enemigo no fallaría en la siguiente andanada, y por otra, los norteamericanos no entendían cómo era posible que un único navío pudiese hacerles frente. Horas después, cuando los disparos del Antonio López provocaron un incendio en el Winslow, Todd, desconcertado, tocó a retirada. Quizá por miedo, quizá por desconocimiento, Montes produjo más bajas a la Armada Americana que la escuadra de Montojo en Cavite y la de Cervera en Santiago de Cuba, ocasionando la muerte del único oficial en el conflicto, Buckley. Lo más llamativo de esta derrota fue la versión que ofrecieron los estadounidenses para justificarla. Todd afirmó que habían sido aplastados por unas baterías ocultas españolas escondidas en la bahía. Quizá lo creyeran de verdad, pues sus bajeles llegaron incluso a disparar contra la población. En todo caso, su teoría se ha replicado cientos de veces en los libros de historia anglosajones. A pesar de la propaganda anglosajona, el susto de ese día les valió para no volver por allí en toda la contienda, y en el caso de Montes, le valió para obtener la Cruz Laureada de San Fernando por su gesta. Bueno, ¿qué tal, amigos? Me parece un video extraordinario. Y es un video extraordinario y de pronto es de esa historia que mucha gente desconoce, ¿sí? Muchos españoles propios de pronto no conocen esta parte de la historia, ¿sí? Además porque es de esa historia que ha sido como olvidada, esos héroes anónimos que existen y que hemos ido hablando acá en este canal. Entonces, en esta batalla, en la batalla naval de Cárdenas, ¿sí? Algunos dicen que fue una escaramuza, o sea que fue pero tuvo mucha importancia, ¿sí? Ocurrió durante la guerra hispano-estadounidense y fue cuando Estados Unidos, con su espíritu expansionista y de empezar a ir ganando terrenos en todas partes, entonces quiso apoderarse de Cuba. Y entonces primero, pues ustedes oyeron al narrador donde dice, primero optaron por lo que es su sistema, que era ofrecer dinero a cambio de que déjenos esto y váyanse, ¿sí? Sin embargo, los españoles no admitieron y dijeron, no, eso, nosotros estamos aquí y esto es
de España, la nueva, o sea, no hay dineros. Entonces ellos declararon la guerra a España. Fue cuando declararon la guerra a España, porque no vieron que con dinero podían ir comprando todo lo que querían. Y entonces era ese espíritu expansionista y tal. Entonces, además, ¿por qué? Porque ellos entonces con el dinero empezaron a patrocinar la sublevación en este caso de las islas del Caribe y en Cuba. Entonces daban ¿para qué? Para que se sublevaran a España. Entonces ese era el conflicto. Pero entonces ahí viene cuando trataron de ingresar los estadounidenses, ¿sí?, a la bahía y al puerto de Cárdenas. Entonces encontraron batalla y encontraron una feroz batalla. Y una batalla que no era pareja, estaba España, su flota naval era muy inferior a la flota que llegaba de Estados Unidos. En ese momento ya Estados Unidos tenía una de las principales flotas navales. Y entonces ahí viene el tema. Entonces los Estados Unidos buscaban neutralizar la flota española en la bahía de Cárdenas, lo que les impedía su avance. Entonces si no los dejaban entrar, no podían tomarse a Cuba, ¿sí? En consecuencia, entonces, la batalla de Cárdenas fue significativa en su contexto, ¿sí? Y entonces ustedes vieron cómo los capitanes de las embarcaciones españolas pues ganaron en inferioridad de condiciones, ganaron. Y cómo, a pesar de que esos barcos, ¿sí?, esos torpederos que llegaron, tenían muchos cañones, no hacían el suficiente daño para como ellos con los escasos tiros que hacían eran certeros y derrotaron a la bahía, derrotaron en la bahía a la Fuerza Naval de Estados Unidos. ¿Cómo justificaron su pérdida? Que habían sido atacados por las naves escondidas que tenían los españoles, naves que no existían, ¿sí? No había ninguna naves, sino entonces era una manera de ocultar su derrota. De hecho, ya pues España ya estaba, su imperio y tal iba en pérdida. ¿Por qué? Porque ya las independencias de cada uno de esos, de cada uno de los países que ya habían, entonces ya México, Colombia, Venezuela, todos, y entonces ya lógicamente el imperio español se estaba debilitando, ¿sí? Y lógicamente esa guerra tuvo consecuencias, esa batalla tuvo consecuencias, y al final pues de todas maneras los Estados Unidos no obtuvo la isla, pero sí Cuba se independizó de España con el tiempo. Entonces me parece muy importante, me parece que es una batalla a tener en cuenta, una batalla para recordar a esos héroes valientes que nos muestran en el narrador, y que nos dice cómo era la experiencia, cómo era la valentía, ¿sí?, el honor, los guerreros que eran los ejércitos españoles de la época. Un video muy importante, un video que me gustó. Espero, amigos, que a ustedes les haya gustado el video. Espero su apoyo, espero su like. Espero que se suscriban los amigos que no se han suscrito al canal. Espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.